Ya estamos. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Vamos a ver dónde nos quedamos. Donde nos quedamos fue ver la historia de cómo se fueron dando los todos los desarrollos históricos para los compuestos de coordinación. Y lo que habíamos visto es que el, que pues fue muy fortuito, ¿no? La forma de, sabía de obtener compuestos de coordinación, se sabía que era un tipo de diferente compuestos con ciertos metales, había muchos con platino, otros con cobalto, algunos con paladio, y cada uno tenía su nombre, que era muy artesanal, el que hacía algo y le salió un color bonito, pues ya está, ya tenía puesto el compuesto de coordinación. Y le ponía su nombre y todos bien contentos, su ego estaba en el infinito. Hasta que llega un cuate que se llama Jorgensen, y Jorgensen se empieza a basar en las teorías de Kekulé de las cadenas de que tenemos, como en orgánica ya se tenía más o menos establecido que había cadenas de CH2, CH2, etcétera, el, y se entendía más o menos bien la química, se empezaba a comprender la química. Jorgensen dijo es lo mismo y empezó a decir que la química de coordinación no es lo mismo, que tenemos un metal, luego tenemos, por ejemplo, NH3, luego NH3, luego NH3 y al final hay un cloruro. O cadenas de NH3 y luego dos cadenas con dos cloruros. Y de esa manera explicaba bien. Pero, sí, pero Jorgensen tenía algunas eh, unas poco malas coincidencias con la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo funcionaba en su teoría. Sin embargo, él era un gran defensor de la teoría y él era un viejo muy echado a la antigua que debe ser lo que debe de ser, y no debemos de ¿cómo se llama? De decir que es otra cosa. De esta manera, Jorgensen lo que hace es casarse con su teoría y se casa con su teoría y no soporta evidencia experimental. Entonces empezó a haber una rivalidad con otros, en principal con un tal Alfred Werner. Esta rivalidad lo que hizo fue algo poco saludable, bueno, poco saludable para Jorgensen, porque sacó un montón de experimentos muy bien hechos, era un cuate muy bien hecho, muy metódico, lo cual es imprescindible en ciencia. Y Jorgensen, al final, lo que hizo fue tener una cantidad de experimentos, pero sus resultados no se pueden explicar del todo con su teoría. Entonces, alguien un poquito más allá, lo que hizo fue empezar a contradecirlo con esa teoría y eso hizo una rivalidad de esos adversarios. Entonces, así como de película, había una rivalidad entre Jorgensen y Werner, ¿sí? Cuando viene Arrhenius, que las teorías de la adición electrolítica, que si ponemos una sal iónica en disolución, se va a disociar en iones, y muchos de los compuestos de coordinación son iónicos, pues empieza a ver que este tipo de cosas viene Alfred Werner y empieza a tomar estas teorías y decir que a lo mejor las pueden explicar mejor por este tipo de situaciones de la adición electrolítica. Y con estos trabajos, Alfred Werner se hace merecedor del Premio Nobel de Química en 1913. Fíjense, Jorgensen estuvo en los años 1880, por ahí así, 1890 máximo, pero viene un poquito más joven Werner, se ve en cachetón y bigotón, pero un poco más joven que Jorgensen, y toma las últimas investigaciones, sobre todo las de Arrhenius, y empieza a decir que no, y le contradice a Jorgensen. Entonces el gran héroe de la película de la química de coordinación es Alfred Werner. Alfred Werner, un poquito de historia, nació el 12 de diciembre de 1866. Si hubiera nacido en México, ¿cómo se hubiera llamado? Alfredo. Guadalupe, porque nació el Día de la Virgen de Guadalupe. Podría haber sido Alfredo Guadalupe, sinceramente, pero bueno, tienes razón. Es la ciudad de Mulhausen, Alsacia. Ven, aquí seguía más cachetón, o sea, le entraba bien. Si hubiera sido mexicano, le hubiera entrado bien a los tamales.
Desde 1985 hasta 1886 hizo su servicio militar en la ciudad de Karlsruhe para atender las clases de química orgánica de la preparatoria técnica de esa ciudad. Permítanme el chat. Y sus estudios universitarios los lleva a cabo en la ciudad cercana, en Alsacia. La ciudad más cercana así grande de donde estaba era Zúrich, que pues ahora sabemos dónde, todo el mundo dónde está Zúrich, y donde finalmente él se va a vivir, a Zúrich, ¿no? A Suiza. Entonces, Alfred Werner consigue producir una teoría que puede explicar tanto la estructura como algunas de las propiedades de los compuestos de coordinación, que era lo que le fallaba a Jorgensen. A Jorgensen no le podía explicar todo. Y esta teoría de Werner sí. Y se llama la teoría de la coordinación. Él es el que le da el nombre al área de estudio de este tipo de compuestos, que es lo que estamos estudiando en esta clase. Por eso es el héroe de esta clase. Para tener la agudeza y talento y la gran sagacidad de Werner, se debe recordar que en esa época no se conocía el papel del electrón, el cual es la base de todas las teorías de enlace de química moderna. Eso tenía mucho mérito. ¿Por qué? Porque tenía un montón de resultados experimentales y resultados muy acotados. Ahora todo lo explicamos con que si los electrones aquí, los electrones allá, cuántos electrones tiene en la capa de valencia, cuántos electrones comparte los pares de electrones libres, y eso no lo sabe Werner. Werner no conocía bien a bien el concepto de cómo funcionaba el electrón, y lo que sabía es que había electrones involucrados, pero eso no era tan importante. Lo importante es que adquirían carga a veces, y eso producía especies iónicas. Era lo único que sabía, que eran los trabajos de Arrhenius. Entonces, claro, él estaba muy orgulloso de sus compuestos, y yo no sé alemán, y me parece que es horrible pronunciarlo. Entonces, los alemanes emplean un término, el Verbindungshoher. Si lo pronuncié mal, seguramente lo hice porque no tengo ni idea de alemán. Pero aquí en español quiere decir compuestos de orden superior. ¿Por qué? Porque se conocían los compuestos de metales tradicionales, cloruro de plata, sulfato de cobre, cosas por el estilo, pero no se conocían compuestos más complicados, por eso se les había dado el nombre de compuestos complejos. A Werner se le ocurre decirle que eran compuestos de orden superior. Estos compuestos están formados por más de 2 moléculas, cada una de las cuales, por su lado, satisface sus requerimientos usuales de valencia. Es decir, tienen el cloruro de cobalto, por ejemplo. Déjenme poner la pluma. Tiene el cloruro de cobalto, COCl3. Esto es una molécula que tenía una valencia primaria, una valencia de 3. Así. Y luego se combinaba con amoníaco. Y se combinaba con 6 amoníacos. Y entonces obtenían un compuesto que nosotros sabemos escribir la fórmula así. Cobalto, paréntesis, NH3, seis veces, se cierra el paréntesis, Cl3. Entonces, claro, para ellos estaba claro, 2 moléculas. Una molécula era el cloruro de cobalto y la otra molécula era los amoníacos. Eran 2 tipos de moléculas diferentes. Por eso en el compuesto de orden superior están compuestos por más de una molécula. Entonces sí, como que no tenía mucho sentido, o sea, era raro. Entonces lo que hacen es que veían las propiedades, empezaron a ver las propiedades y tenían propiedades totalmente diferentes. Se veía la conductividad eléctrica de estos, que ya el Arrhenius era lo que hacía. Veían que a veces algunos tenían una conductividad muy grande, otros no tenían conductividad eléctrica en disolución, a pesar de que tenían la primera molécula, cloruro de cobalto. Y eran propiedades muy diferentes en color, en dureza, en propiedades químicas en general, a los compuestos que procedían. Por eso decían que era un compuesto diferente. Y el color era una de las cuestiones bastante importantes. Casi todos estos compuestos tenían unos colores muy bonitos y muy llamativos. La propuesta de Werner es muy sencilla, simplemente sugiere que los metales tienen 2 tipos de valencia. Es decir, se pueden combinar
Cuando se combinan con dos moléculas, pues con unas van a tener la valencia primaria, es decir, si yo tengo el cloruro de cobalto, el cloruro de cobalto tiene valencia 3. Y eso va a ser la valencia primaria. ¿Qué son los compuestos iónicos tradicionales? Cuando yo coloco cloruro de cobalto en agua, se disocian los cloruros y el cobalto y lo que ven es que aumenta la conductividad eléctrica. Porque esto cuando yo lo coloco en agua, en principio yo veo, lo que veían era que veían cobalto 3 más, bueno, más 3 cloruros. Entonces aquí tienen ¿cuántos iones? Por cada masa molar que pongan de esto, obtenían 1 y 3, 4 iones en total, ¿sale? Obtenían 4 iones. Y eso lo veían así. Pero de repente, si ustedes si tenían cosas como cobalto, NH3, el mismo que habíamos visto antes, perdón, NH3, el 3 va acá y el 6 va acá, 6 va acá. Esto también, cuando se disociaba, les daba 3 cloruros y luego un compuesto compuesto y otra cosa, que era lo que está entre paréntesis. Entonces seguían teniendo la valencia primaria, ¿sí? Pero la valencia secundaria era diferente. La primera valencia primaria le decían la hot valence o valencia ionizable primaria, y es lo que les decía, los cloruros. Y la valencia secundaria, la no ionizable. Entonces veía que había compuestos había cosas que se podían ionizar y cosas que no se podían ionizar en los compuestos de coordinación. Además sugiere que la valencia secundaria está dirigida en el espacio en un arreglo geométrico definido. Es decir, las valencias primarias, por otra parte, no son direccionales. Y eso lo sabemos ahora. Las valencias primarias este, son los compuestos iónicos. Entonces, normalmente los iones no tienen una geometría definida alrededor del metal. Forman una red cristalina, pero estos iones alrededor, cuando se arma la red, pues pueden tener muy diversos acomodos dependiendo cómo esté la red cristalina. Pero en cambio, la valencia secundaria parecía que siempre tenía una geometría definida. Y eso era importante. La secundaria era lo diferente. Cuando un ion uninegativo está ocupando una de las valencias secundarias, satisface también una carga de las valencias primarias. Es decir, cuando tenemos un ion como el cloruro puede ser iónico o no iónico, es lo que quería decir Bernard. Se puede satisfacer una de las valencias primarias o secundarias. A veces lo hace de una manera, a veces lo hace de otra manera. Y eso a Werner le causa conflicto. Y Jorgensen, claro, se le cruzaron los cables y ya por eso no pudo hacer nada. Para poder hacer esto, lo que Werner decía, si la valencia importante es la secundaria y que tiene una geometría alrededor del metal central, esto va a dar arreglos geométricos y va a dar isomería. Es decir, si yo tengo algo que tiene 4 cosas unidas, las puedo acomodar alrededor del metal central de diferentes maneras. Y eso se va a llamar isómeros, es decir, compuestos que tienen la misma fórmula, pero diferente arreglo o disposición espacial. Y esto lo empezó a hacer con complejos hexacoordinados. Ahorita vamos a ver qué es un compuesto hexacoordinado. Y esto, claro, evidentemente no se pudo comprobar en ese momento, pero fue comprobado años después con los métodos estructurales. Y también la parte de que les comentaba de Arrhenius, la decisión electrolítica, hizo muchos experimentos viendo la conductividad. Ahorita que veamos una tabla con los compuestos, vamos a entender todo esto. Entonces, lo que hizo fue síntesis y purificación de miles y miles de complejos. Se la pasaba en el laboratorio sintetizando, sobre todo los complejos de cobalto y aminas, y sintetizaba miles de posibilidades con muchas aminas, con muchas cosas. Y hizo un trabajo titánico en síntesis. Y otra parte importante es la reactividad, la química de esos complejos. La reactividad es qué pasa cuando lo pongo enfrente de otras cosas, ¿sí? ¿Cómo se comporta? Entonces, vamos a ver. Fíjense.
Si ponía el cloruro de cobalto, que tenía valencia 3, se podía tener una valencia secundaria diferente y podía combinarse con 4, con 5 y con 6 amoníacos. Y esos eran los colores, los que ya se conocían. O sea, es más, el sabiado, ya lo habíamos mencionado, el nombre por el color. El compuesto lúteo, el purpúreo, el praso y el violeo. Pero los interesantes, por ejemplo, eran estos dos. Tenían el mismo composición, pero eran de color diferentes y de propiedades ligeramente diferentes. Esto es que tengan una química diferente. ¿Esto qué quiere decir? Lo que le decía Werner es que estos dos tenían organizados los amoníacos alrededor diferente del metal central. Y eso fue la gran virtud de Werner. ¿Sí? Cuando él pone un compuesto de cobalto y le pone un exceso de cloruro de plata, se formaban 3 equivalentes de cloruro de plata. Y esto precipitaba y lo podía cuantificar. Esto es un sólido. Ustedes ya lo han visto alguna vez en laboratorio. Que es un sólido que se precipita y lo pueden cuantificar. Es una característica de que la plata más con cloruros iónicos tiene que ser iónico el cloruro, tiene que estar en disolución como ion, me va a dar el cloruro de plata. Esto tiene que estar iónico. Entonces, cuando cuantificaba, veía los compuestos que estaban en la valencia primaria, los cloruros, porque ya mencionamos que el cloruro podía estar en la secundaria o en la primaria. Y cuando le ponía el de 5, le daban 2. Y cuando le ponía el de 4, le daba 1. Y cuando ponía el del otro de 4, le daba también 1. Esto quiere decir que tenía un cloruro ionizable, pero porque estaban diferentes estos. Entonces, esos eran diferentes isómeros, diferentes formas de organizarse alrededor del metal central. Y estudió la conductividad. Por ejemplo, vio que cuando tenía una conductividad en microsiemens en este sentido, en valores, pues no estaba iónico. Entonces propuso que se pusiera como un paréntesis cuadrado todo lo que tuviera valencia secundaria. Como un paréntesis cuadrado todo lo que tuviera valencia secundaria. Es decir, todo lo que estuviera pegado por un enlace de coordinación al metal central. Había 2 amoníacos y 2 cloruros. Estos son cloruros que originalmente eran iónicos, pero al estar pegados al platino de forma covalente coordinado, esos no se ionizaban, por lo tanto no me producía electrolitos. Que me producía un electrolito 1 a 1, quería decir que sí, que se iba a ionizar en un catión y en un anión. ¿Sí? Que tenía, de platinos, tenía aquí 5 cloruros y un amoníaco, quería decir que era platino 4 más. El cloruro es menos 1 por 5, me da menos 5 por menos 5 por menos 1, menos 5, más 4 me da menos 1, y estaba un contraión potasio más, y así satisface la neutralidad, y me da un electrolito 1 a 1. Y todos los cloruros estaban como valencia secundaria, porque no se disociaban, solamente se disociaba el potasio. Entonces había un ion que le llamó el ion complejo, que es todo lo que está entre paréntesis cuadrados, y el contraión. En este caso es un anión, y en este caso de abajo, en este caso, déjame cambiar el puntero. En este caso es un anión y en este caso es un catión. ¿Vamos bien o me detengo? Vamos bien. Yo tengo una duda. Dime. Bueno, es que en el laboratorio nos preguntaron qué otra forma, aparte del color, sería posible identificar los compuestos de Werner. Y bueno, ahorita con lo que dice, pues parece que puede ser con conductividad. Claro, con conductividad puede ser una forma. Y la otra forma es viendo el número de isómeros posibles, que fue lo que hizo Werner. Ahorita en la siguiente diapositiva lo veremos. Ok. ¿Sí? Pero la conductividad es muy importante, porque, por ejemplo, los complejos de Werner son cloruros y amoníaco, y los cloruros pueden estar dentro de la esfera de coordinación, o sea, es decir, pegados directamente al ion metálico o fuera como contraiones. Y eso lo sé como conductividad. Los que están dentro no se disocian, los que están fuera sí se disocian. ¿Sí? Vale, pues.
Gracias. Vean más conductividad. Por ejemplo, cuando teníamos 5, vean, este cloruro de aquí está dentro y este cloruro está afuera. Entonces me produce un electrolito 1A2. Un catión complejo y 2 cloruros. El de platino también. 2 cloruros fuera, 2 cloruros fuera y 2 cloruros dentro. Entonces es curioso, un mismo tipo de sustancia, que es el cloruro, se podía pegar de dos maneras diferentes al ion metálico. Y esto parecía tan extraño, por eso Jorgensen se ponía bien loco. Decía, no puede ser que se comporte ambivalentemente una especie como el cloruro. Pues sí, se puede comportar ambivalentemente y todo depende de las características del compuesto. Los electrolitos 1 a 3 eran los más obvios. Cuando yo pongo cloruro de lantano, se disocia en un lantano y 3 cloruros. No sé por qué no le puse aquí eso. Y luego aquí tengo 3 cloruros y 6 amoníacos. Los amoníacos ocupan todas las valencias secundarias del cobalto, que normalmente lo que encontró fue que 6 era lo máximo que podía aceptar el cobalto, y luego los cloruros, todos estos eran iónicos, estaban fuera. Entonces, fijan, la forma de escribirlo ya era una taquigrafía que impuso Werner. Antes no se escribían así, antes se escribían de esta manera, ¿no? Y se escribían así, ¿por qué? Porque era muy sencillo. Lo que está en la valencia secundaria, lo que está directamente pegado al metal es el cobalto, y lo que está afuera es iónico. Y podían medir la conductividad. Aquí están las medidas de conductividad experimentales. Si nosotros vemos los compuestos de Werner, que es tu pregunta, y graficamos la conductancia molar en micromos, ¿saben cuál es la unidad de resistencia eléctrica? Sí se la saben, ¿no? Ohms. Ohms. Entonces, ohm porque fue un tipo que se apellidaba ohm. Ohm, ¿sí? Y la inversa de la conductividad es la resistencia. Entonces, se mide en mos, que es ohm leído al revés, nada más como dato curioso. Es la única unidad que tiene ese tipo de lógica. Bueno, entonces vean, el que tiene 3 cloruros, que me va a dar un electrolito 1A3, es el que produce mayor conductividad, porque me va a conducir más la corriente eléctrica porque tengo más iones en disolución. Luego el que tiene 1A2, ¿sí? 2 y 1. Luego el que tiene 1 a 1, aquí se le cayó la L al cloro, por favor, póngasela. No se le cayó, se le volteó al otro lado. Ya vieron, está aquí, es que la cajita se fue un poquito, estaba muy grande la etiqueta y se fue acá a la cajita. Y luego el que no conduce la electricidad. Y luego cuando tienen los compuestos, que estos son aniónicos. Entonces, un compuesto de coordinación en general, la esfera de coordinación, que ya estamos introduciendo ese concepto, esfera de coordinación, es todo lo que el metal con todo lo que tiene pegado directamente a través de la coordinación, puede ser aniónico, neutro o catiónico. Fíjense, este es aniónico, este es neutro y este es catiónico. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener una gran variedad de cosas. Depende cómo estén dispuestos las especies que se unen al metano alrededor. ¿Sale? Y después de enumerar los experimentos, se encuentra, dependiendo del número y tipo de moléculas de la estructura secundaria, se obtiene un número específico de isómeros. Es decir, para explicar esto, tenía que proponer la configuración debía tener asociadas a la valencia secundaria. Es decir, lo que está pegado alrededor del átomo central se podía acomodar de diferentes formas. Y eso me va a dar un número diferente de isómeros. ¿Cómo van a ser estos? Encontró que podían tener, por ejemplo, algo que tenía 6 cosas, podía ser un hexagonal plana, así, o podía ser un prisma trigonal, así, o podía ser un octaedro, así. Vean esto en el espacio. Lo que está, así como cuña, está hacia afuera del plano, de la pantalla, y lo que está en punteadito así, está para atrás, y lo que está en línea recta está sobre el plano de la pantalla. Entonces, un octaedro es con una pirámide de base cuadrada pegada una arriba y una abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eran las posibles geometrías. Voy más lento, sí, perdón. Entonces, las posibles geometrías de que yo le pego 6 cosas alrededor del metal central, 6 cosas,
Vean. Yo ya sé que la valencia secundaria son las 6 cosas que encontraba con el cobalto pegadas aquí. Y eso yo lo puedo acomodar de diferentes maneras, como un hexágono, como un prisma o como un octaedro. El octaedro es la especie donde tenemos una distribución tridimensional. Esto de aquí es bidimensional y esto es tridimensional. Entonces, Werner no sabía cómo se acomodaban las cosas. Entonces empezó a hacer muchos compuestos que tenían 6 amoníacos, 6, y veía cómo se acomodaban, trataba de ver cuántos isómeros tenía. Si yo le pongo 6 amoníacos, un amoníaco va a estar acá, otro 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 amoníaco va a estar acá, y otro amoníaco va a estar acá. Y todos son equivalentes, entonces nada más voy a tener un isómero. Pero si ahora yo le pongo aquí un cloruro, vamos a ponerlo de diferente color. Voy a ponerlo verde, le voy a poner un cloruro. Pongo 5 amoníacos y un cloruro, es decir, un cloruro y... perdón. Un cloruro y pluma borrador. Ahí, aquí no. Vamos a ver, lo del puntero, esto es una lata, Tengo vamos a poner 5 amoníacos. Y un cloruro, ¿qué va a suceder? Yo si pongo el cloruro de este lado, pues yo puedo girar el octaedro en todos lados y voy a tener nada más un tipo de isómero, ¿sí? En cambio, si yo pongo 2 cloruros, es decir, aquí pongo 4 amoníacos y 2 cloruros, vamos a ponerlo de este lado del cloruro y vamos a ponerlo con verde, opción de puntero, pluma. Vamos a poner aquí 4 y vamos a poner aquí 2 cloruros, puntero, color, perdón la lentitud, pero es que es muy torpe. Y aquí le ponemos 2 cloruros. Vamos a poner, lo puedo poner aquí y lo pongo acá. Fíjense, este cloruro con este cloruro me da 180 grados aquí. Pero si en lugar de poner ese cloruro aquí, lo pongo aquí arriba, este cloruro, y aquí pongo un amoníaco, el amoníaco recuerden que es rojo, este con este va a estar a 90 grados. Entonces van a tener una disposición geométrica diferente en el espacio, ya cuando tengo algunas composiciones diferentes. Hay unas que me dan un isómero, hay otras que me dan 2 isómeros, los que están a 90 y los que están a 180 grados, los que son diferentes. Y eso fue lo que empezó a encontrar Werner, que había posibilidades de acomodo diferentes en el espacio y que no todos correspondían con estas formas geométricas. Entonces dedujo que la forma geométrica más común y corriente para los los que tenían 6 cosas pegadas es el octaedro, ¿sí? Y empezó a ver diferentes composiciones. Los que les decía, los que tenían uno de uno y otro de otro, tenían un octaedro. Los que tenían 2 y 2, si yo le ponía, lo que yo veía es que experimentalmente encontraba que tenía 2 isómeros, sí, y si lo hacía, si trataba de verlo con el hexagonal, había 3, en prisma trigonal 3, y experimentalmente encontraba 2. Entonces, ¿a cuál se parecía? Pues al octaedro. Luego, cuando tenía 3 y 3, lo mismo, correspondía con el octaedro. Entonces, indirectamente, simplemente viendo el número de isómeros, Werner dedujo que las cosas que tienen, los compuestos de coordinación que tienen pegadas 6 cosas alrededor, 6 cosas, formaban un octaedro alrededor del metal central. Sin ver la estructura, sin analizar nada. Simplemente tratando de ver las posibilidades de cuántos isómeros, lo cual requería un trabajo experimental increíblemente grande.
Y para la tetraédrica dijo, puede haber tetraedros, como los Boeing, ¿se acuerdan de los Boeing estos de triangulito que les llamaban cuando íbamos en primaria? O cuadrados. Un cuadrado tiene 90 grados entre sus ejes. Y un tetraedro tiene 109 grados y está distribuido en 3 dimensiones. Este es un 3D. Y esto es plano. Un cuadrado siempre es plano. Entonces esto es 2D. ¿Sale? 90 grados. Entonces, claro, si yo pongo un sustituyente aquí de 1 y un sustituyente aquí de 2, lo puedo tener a 180 o a 90. ¿Sale? Si son diferentes los sustituyentes. Y esto da diferentes números de isómeros. Si hace ese mismo juego con diferentes geometrías para los que tienen 4 cosas pegadas, lo que encuentra es que, encuentra que en algunos tenía, la observada era 1 y que encontraba que se ajustaban mejor a la cuadrada. Y esto fue lo que le dio la puntilla a Jorgensen. ¿Por qué? Porque en muchos compuestos de coordinación el cuadrado era lo elegido y no el tetraedro. Y en química orgánica, ¿qué es lo que se elige? ¿Qué es la estructura? El tetraedro. En química de coordinación, en química con metales, no siempre era el tetraedro, muchas veces era el cuadrado. ¿Voy bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Todo esto lo vamos a ir reafirmando con ejemplos un poco más adelante, ¿eh? Esto es un poco la historia de Werner. Entonces, luego los isómeros ópticos. Si ustedes ponen una mano, ¿me están viendo en la pantalla? Si ustedes ponen una mano y otra mano así, fíjense en mi... Déjenme dejar de compartirles un momento para que me vean a mí. Si ustedes ponen una mano así y una mano así, yo no puedo superponer las manos. Para superponerlas tengo que girarlas así. ¿Lo llegan a ver? Sí. Entonces, eso se llaman isómeros ópticos. Entonces, en la naturaleza ya se vienen a encontrar isómeros ópticos. Por ejemplo, algunas cosas huelen muy bien, dependiendo qué tipo de isómero óptico sea, y si es el otro el que está, es uno huele bien y el otro no huele bien. Uno tiene actividad médica, un fármaco tiene actividad médica y el otro no. Y encontró isómeros ópticos y desvían la luz de forma diferente. Entonces, por ejemplo, los que tienen octaedros, que tienen esta geometría, encontró que tenían isómeros ópticos, es decir, tenían un isómero, si ponemos un espejo aquí, era como las manos, ¿de acuerdo? Entonces veía que tenía isómeros ópticos. Produjo la formación de isómeros ópticos Werner y encontró isómeros ópticos muy bien en sus teorías. Jorgensen ni siquiera se lo planteó. Entonces, por eso, Werner fue ampliamente reconocido como el compuesto de la persona con más, con evidencia sólida, y por eso le dieron el premio Nobel de Química en 1913, a principios del siglo XX. Y fue famoso. En Zúrich hay un laboratorio, que es el laboratorio Alfred Werner, donde está todos sus compuestos de coordinación. Les voy a contar una pequeña anécdota que pasó en la Facultad de Química, no sé si ya les conté o no. Esa anécdota fue que hay un libro de química que habla de química de compuestos de coordinación, un libro ya muy viejo, que ya casi no se usa porque es muy viejo, pero un libro bueno. Y lo hizo un tal Fred Basolo, un gringo. Y Fred Basolo, un químico americano gringo, a los mexicanos decimos gringos, que se dedicaba a compuestos de coordinación. Y se dedicó mucho también a la docencia, por eso hizo este libro. Y una vez lo invitaron en la Facultad de Química, en nuestra facultad, y se fue al auditorio A, que ustedes conocen y que hace muchos días que no ven desafortunadamente, pero que lo conocen perfectamente, y se fue a dar una conferencia hace ya muchos años al auditorio de la Facultad de Química, porque alguien que hacía química y coordinación lo invitó. Oye, tú haces química y coordinación, pues háblanos de tus experiencias como docente en química y coordinación. Y al final de la plática, pues habló de los compuestos de Werner y cómo descubrió. Saca 2 tubitos de ensayo voy a poner 2 tubitos de ensayo ficticios, saca 2 tubitos de ensayo con diferentes colores y les dice, déjenme, saca los 2 tubitos de ensayo y les dice al público, y estos son los compuestos de Werner. Este es el pracio y este es el lúteo.
y son isómeros, y empezó a explicarme. Esos son los compuestos de Werner. Y acabó la conferencia y pues todo el mundo al final, pues unos le hicieron preguntas y al final dijeron, se bajó del escenario y se le acercaron algunos estudiantes y le dijeron, ¡ay, qué bonita! Muy bien, felicidades. Oiga, ¿me deja ver sus compuestos de Werner? Y les decía, no. ¿Me los presta? No. Dice, ¿cómo que? ¿Por qué no me los presta? No se gandalla. Le dijeron a este Fred Basolo, ahí en la Facultad de Química, el gringo. Decía, no, es que estos son míos y son los de Werner. Ya sé que son los compuestos de Werner. Uno es el de cobalto con 5 aminas y el otro es el de cobalto con 6 aminas, con 6 amoníacos. ¿Y eso qué? Dice, no, es que sí son los de Werner. Dice, ¿cómo que los de Werner? Dice, ¿a qué se refiere? Dice, no, es que yo fui hace muchos años, como me dediqué a la química y coordinación, en un viaje a Europa, me fui expresamente a Zúrich a ver el museo Alfred Werner. Y a ver el museo Alfred Werner, lo que me di cuenta es que la cantidad de trabajo en el museo hay muchos frasquitos y todas sus cosas, pues es ahí. Y cuando entró al museo, pues lo que se hace en muchos museos, bueno, ahora ya no, pero antes se hacía, se firmaba un libro como quién está visitando el museo, y él puso Fred Basolo. Y claro, uno de los encargados del museo era un químico que hacía cosas de química de coordinación, pero estaba encargado del museo, y vio Fred Basolo y dice, usted es Fred Basolo, y usted es el del libro de química de coordinación. Dice, sí. Y dice, pues este libro también lo usamos aquí en Zúrich, porque nos parece muy bueno. Y empezaron a platicar con él, que están muy agradecidos porque había difundido mucho las teorías de Werner y le había dado la importancia a Werner de lo que había sido científicamente. Y en agradecimiento le habían ido sacaron de una vitrina en el museo 2 tubos de los que había sintetizado en 1885 Werner 2 de los compuestos y se los habían regalado a Fred Basolo. O sea que los que llevó a México y empezó a presumir con los estudiantes eran compuestos que habían sido preparados en el siglo XIX, al final del siglo XIX, por Alfred Werner, con sus propias manitas, con el gordito ese bigotón. Y Fred Basolo no los quería soltar porque dice que si tenía manitas de intestino, alguno de los estudiantes iba a perder algo de historia de la química de coordinación, iba a romper uno de los compuestos y no quería que se lo rompiera, que se lo rompía, que tenía que ser a él, no a los demás. Entonces los dejaba ver, pero de lejitos. No sé si era gandalla o precavido, pero bueno, esa es la historia con este Fred Basolo. Entonces, esta es básicamente la historia de los compuestos de coordinación. Hasta, si se fija, pues es un poco anecdótica, pero se puede ver que el origen de la química de coordinación es un origen que se ha trabajado mucho y que hubo una persona donde, Werner, que realmente fue no solamente fue un gran científico, sino que fue una persona muy disciplinada. Para poder hacer cosas en química o en ciencias hay que ser muy disciplinados para poder ser reproducibles y tener toda evidencia posible para poder justificar todos los hallazgos. Es lo que se pide en ciencia. Y Werner fue un gran ejemplo de esto. Y gracias a eso, pues fundó todas las bases de la química y coordinación. Y pero bueno, es anecdótico. Esa es la parte anecdótica, pero presupone que estamos entendiendo algo de química que no necesariamente estamos entendiendo cabalmente. Por eso a mí me gustaría empezar a introducir el concepto. ¿Se acuerdan que empezamos con unas diapositivas que era donador y aceptor? Me gustaría retomar eso. Profe, una pregunta. Donde decía lo de los isómeros ópticos, Sí. las imágenes se tienen que sobreponer o sea, No se pueden superponer. no se pueden. No se pueden superponer. Mira, ¿ves mi mano? Uh-huh. Déjame alejar un poco la compu para que se vea mejor mi mano. Si yo quiero superponer mi mano, ¿la puedo superponer? O sea, fíjate, la palma está hacia la pantalla, hacia la cámara, ¿ves? Si yo la pongo hacia la paca, no se superponen. Los pulgares quedan al revés. Para superponerlo, tengo que rotarlo. Por eso son isómeros ópticos. Son iguales en forma y tengo 5 dedos en ambos. Tengo, son iguales, pero no son exactamente idénticas. Son isómeros ópticos.
Si yo pongo un espejo aquí en medio y pongo una mano con otra, se reflejan. Si se puede reflejar, eso quiere decir que es un isómero óptico. En química orgánica se hace con tetraedros y es el L y el D. Es el que desvía la luz a la izquierda o a la derecha, porque eso interacciona de diferente manera la luz. ¿Sí? Ok. Cuando yo lo quiero superponer, no. Por eso se llaman isómeros ópticos. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Ven la presentación. Esto ya lo hemos visto, vamos a retomarlo un poquito con un poquito más de conocimiento y vamos a profundizar un poco más en el aspecto de, ya que es formalmente y cómo escribimos la química de coordinación en nuestros días. Creo que ya muchos de ustedes vieron esto porque, pues esto se ve en química inorgánica, pero a veces luego los maestros lo ven tan rápido que no lo digiere la gente. Pues ya habíamos visto, la clave está en donadoras y todo. Pares electrónicos. Por ahí les dejé una tarea que fue tortuosa, ya muchos vieron, fueron testigos de que les dejé una en un Google Forms, la tarea y no la podían contestar porque no les daba acceso y me pidieron acceso 20 veces y no les pude dar el acceso. Tuve problemas porque yo había hecho esto de los Google Forms, pero con una cuenta personal mía de Gmail y esa no tiene problemas, pero esta cuenta como es la de la UNAM y tiene restricciones para compartir con otros dominios y demás, entonces se puso muy loca. Hasta que no le desactivé varias cosas al Google Forms, ya no se puede compartir. Entonces, a todos aquellos que les dejé la tareita ahí en el Google Classroom, ya funciona. Entonces, los que no la hayan hecho, háganla. Tienen hasta el miércoles para hacerlo, es una tareita. Sí la tienen que hacer. Y es esto, básicamente, de identificar los pares electrónicos libres. Son 5 preguntitas muy sencillas. El miércoles les vamos a discutir los resultados, pero para eso quiero que todos hayan hecho el intento de hacerlo. Ya se puede hacer con Google Forms. Cuando lo respondan, por favor, respóndanlo no al aventón, sino que traten de hacerlo bien, traten de hacer las estructuras de Lewis y traten de analizarlo y ver cuántos pares electrónicos libres tienen en cada uno. Y esto es el fundamento. El ácido es el que acepta, la base es la que dona. Normalmente el ácido es un ion metálico, normalmente el donador es una especie que tiene muchos electrones, entonces normalmente suele ser el grupo 14, 15, 16 o 17 de la tabla periódica, el átomo donador. Más del 14 tiene, pero pocos. Pero el 16, el 17, 18, 16, 17, 18 de los grupos de la tabla periódica son estos átomos, ahorita lo veremos. Y se le llama ligante. Se llama ligante porque se liga o se une a esta especie. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos pares electrónicos libres tienen? Ustedes ya lo saben. El amoníaco es el típico ejemplo donde tenemos un par electrónico libre. Si yo veo el ácido sulfídrico, que es una de las preguntas del cuestionario, tiene 2, pero tienen que entender por qué tiene 2, porque el azufre tiene 6 electrones en su capa de valencia y 2 que se comparte con cada uno de los hidrógenos. Tengo aquí 2, 4, 6, 8 y cumple el octeto. Aquí tengo 5 electrones en la capa de valencia porque está en el grupo 15 y comparte 3 electrones, 1, 2, 3. Entonces hay 3 en las covalentes, aquí hay 2 electrones, aquí hay 2 electrones y 2 electrones, 1 y 1 de cada elemento. Entonces son 6, 7, 8. Cumple el octeto. Pero eso me da como resultado que aquí tengo un par electrónico libre y aquí tengo 2 pares electrónicos libres. ¿De acuerdo? Entonces, para química y coordinación es vital determinar esto porque si no, no sabemos por dónde se pega el ligante o la especie que se va a unir al ion metálico. Estas son las geometrías posibles. Échenle un ojo. Esto es de teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, que lo ven en estructura de la materia y lo vuelven a ver en química inorgánica, entonces no nos vamos a detener a verlo, por eso es el ejercicio que les dejé, pero sí es importante. Y se define como la base el que dona el par de electrones y el que lo acepta pues es el ácido. El primer ejemplo es este. Este ejemplo me gusta mucho. Cuando ustedes ponen cloruro de plata, se disocia en iones cloruro en agua, iones cloruro y iones plata más. Es muy soluble. Bueno, vamos a poner nitrato, perdón, porque cloruro sabemos que es insoluble. El nitrato de plata se ponen iones nitrato y iones plata más. Lo único que nos interesa ahorita es la plata más. Y cuando le ponen amoníaco en disolución, este par electrónico libre se va a meter a este orbital vacío. Este par electrónico libre se va a meter a este orbital vacío para formar este. Tengo una anécdota muy interesante muy interesante. Una anécdota verídica con este compuesto.
Llega un día mi vecina y mi vecina me dice, oye, quiero hacer negocios contigo. Le digo, ¿qué pasó, Alejandra? Mi vecina se llama Alejandra y es odontóloga, dientóloga, estomatóloga. Y me dice, mira, tengo este compuesto que es japonés y en la clínica lo estamos usando mucho. Es como la gran novedad. Tiene 2 amoníacos y sí, fíjense, si la plata es 1, ¿qué contraión va a tener? Pues tiene que tener un contraión negativo. Y el contraión que tenía era esto. Y me enseñó un frasquito donde se veía esta fórmula y todo lo demás en japonés, porque era un compuesto que vendían en Japón, unas gotitas que vendían en Japón. Entonces lo que hacían los odontólogos es que este liquidito, que era una disolución de este compuesto, se lo ponían en los dientes a los pacientes y tenía una doble función. La plata es bactericida, entonces mataba algunas de las bacterias que tenían en la boca y el fluoruro reaccionaba con los dientes. En los dientes tenemos un fosfato de calcio que se llama hidroxiapatita y se forma fluoro de hidroxiapatita, que es un poco más duro y más resistente a los medios ácidos, por lo cual hace que los dientes sean más resistentes a las caries. Por eso las pastas de dientes tienen fluoruro. Y me dice, quiero fabricar esto. ¿Cómo lo hago? Le digo, pues es muy fácil. Tú tomas nitrato de plata, le pones fluoruro de amonio en agua, en proporciones 2:1, lo evaporas y lo que te va a precipitar va a ser el complejo de fluoruro con 2 amonios. Y dice, es que lo venden carísimo, cada frasquito valía un dineral, ¿no? Y lo tienen que traer de Japón y lo traen poquísimo y no sé qué. Le dije, pues órale, vamos a hacerlo. O sea, yo compro el nitral, yo te hago el compuesto, tú lo vendes. Pero pues nos dimos cuenta que no es tan fácil porque un medicamento para que pueda venderse tiene que estar con un montón de registros sanitarios. Ahora la COFEPRIS se dedica a eso y pide miles de cosas, de pruebas y de registros y demás. Aparte que el compuesto estaba patentado, entonces si lo vendíamos en México, pues estamos incurriendo en una ilegalidad, podríamos acabar en la cárcel. Entonces, pero pues era facilísimo y que se le ocurrió esto al japonés que hizo esto, hizo los registros, pues estaba ganando una buena lana. Bueno, ¿quién es el receptor? Todos los iones metálicos. Entonces, salvo, fíjense, esta parte de aquí que estoy poniendo, así, estoy poniendo la división. Estos de aquí no se comportan normalmente como aceptores. El germanio a veces, pero todos estos del silicio para acá no se comportan como aceptores, sino como donadores. Entonces, todo el resto de la tabla periódica pueden ser aceptores. Y si le sumamos lo que ya habíamos comentado anteriormente, que podemos tener muchos estados de oxidación diferentes, es decir, si nosotros tomamos el hierro o el manganeso, vamos a poner el manganeso, no sé, el manganeso, aquí está el manganeso. Puedo tener los estados de oxidación más comunes del manganeso son estos, pero cuando tengo un compuesto de coordinación también puedo tener estos y estos. Entonces, cuando tengo un compuesto de coordinación puedo tener muchos estados de oxidación. Entonces, un mismo ion puede formar muchos compuestos. Esto nos hace una química increíblemente rica. ¿Y cómo es el compuesto de coordinación? Aquí está. Los de cobaltos con aminas. Ahora ya saben cuáles son los cobaltos con aminas, que ya los vimos. El átomo central es este de aquí. Y lo que vamos a llamar ligantes son estos de aquí. Déjenme ponerle otro color para que sea más evidente para todos. Vamos a ponerle verde a los ligantes. Esto es un ligante, esto es otro ligante, esto es otro ligante, otro y otro. Es decir, un cobalto tiene 6 ligantes, todos iguales. El cobre tiene 5 aguas, tiene 5 ligantes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, todo esto está unido covalentemente. Esto no se disocia cuando lo colocamos en disolución. Entonces me va a dar un ion complejo que tiene carga 3 más. Y este me va a dar un ion complejo que tiene carga 2 más. Entonces cuando yo pongo sulfato de cobre en agua, se le coordinan todas las aguas y va a tener un color azul oscuro muy bonito. Si yo le quisiera sacar esas aguas, tendría que calentarlo a más de 150 grados centígrados y sacaría las aguas a fuerzas, a martillazos, con mucha temperatura. Y eso cambiaría notablemente el color. Como decíamos, el color es una parte importante de este tipo de compuestos. Entonces, aquí sería la reacción. Cobalto 3 con 6 amoníacos me da el complejo de coordinación y, por ejemplo, el sulfato de cobre me daría el ion complejo, que sería este, y el contraion, que sería el ion sulfato.
Entonces, este sería el átomo central y el ligante. Y la taquigrafía es el compuesto de coordinación. Son los paréntesis cuadrados, definen qué es lo que está unido a través de enlaces de coordinación y lo que está afuera van a ser los contraiones. Aquí está el ion sulfato. Este es el compuesto de coordinación, este es el contraion. Esto es iónico, lo de aquí adentro no es iónico, que es lo que se hablaba en la parte histórica. ¿Cuáles compuestos de coordinación hay? Pues depende, ¿no? O sea, si nosotros analizamos lo que hay, si nosotros analizamos la abundancia de los elementos, pues vamos a hacer los que más abundancia tengan. Entonces hay muchos compuestos de hierro, hay compuestos de cobalto. La primera serie de transiciones, es decir, los que forman compuestos más fácilmente, son los metales de transición y los más abundantes son los que están en el primer periodo donde hay elementos de transición. Y son los más abundantes. Si yo quisiera hacer paladio, platino, lo puedo hacer. Ya vieron que históricamente se han hecho muchos, pero hay muy poco de eso, entonces es más difícil porque tenemos poquito. Recapitulando un poquito los conceptos, un compuesto de coordinación consiste en un átomo central unido a un ion metálico enlazado con ligantes alrededor. Y un enlace covalente coordinado se caracteriza porque un ligante con un átomo dona un par de electrones, un par libre, a un orbital vacío del átomo central. ¿Sí? Uno funciona como sector de pares electrónicos y el otro donador. Los iones metálicos pueden existir en formas y complejos con diferentes estados de oxidación. Esto es usual en bloque D, es decir, los metales de transición, también en el bloque F. Cuando ya nos vamos a los alcalinos, alcalinoterros o al bloque S, SP, los estados de oxidación son más restringidos porque tienen menos electrones. Los metales de la primera serie de transición del bloque D muestran estados de oxidación 2 y 3, son los más comunes, no son los únicos. Y esto es muy difícil de encontrar. O sea, si yo ponen un ion metálico, un catión, y lo colocan en agua, tenerlo desnudo, así como se diría coloquialmente en pelotas, es prácticamente imposible. Siempre va a estar asociado porque siempre va a haber muchas especies que puedan donar pares electrónicos. Muchísimos disolventes tienen pares electrónicos libres. Si yo pongo agua, tiene par electrónico libre aquí. Si yo pongo metanol, aquí tiene un par electrónico libre el oxígeno del metanol. Si yo pongo acetona, uy, espérenme, déjenme dibujarla acá porque a veces marca ese error el puntero. Los vértices son carbonos. Aquí tiene esto con un par electrónico libre. Si yo pongo un éter, aquí un par electrónico libre. Si yo pongo un ácido carboxílico, pues tiene 2 oxígenos con pares electrónicos libres. Y así todos los grupos funcionales, ya vamos viendo. Entonces, si lo ponen diferentes disolventes, entonces el disolvente mismo rodea al átomo metálico, haciendo que se forme un compuesto de coordinación. Entonces, tenerlo desnudo es energéticamente muy desfavorable. Vamos ahora, la siguiente parte es ver cuáles son los ligantes más comunes y corrientes. ¿Sí? Los más comunes y corrientes, los más... Bueno, entonces vamos a ver un amoníaco, ya lo vimos, tiene un par electrónico libre aquí. ¿Sí? Y cuando se coordina, el metal entra donde está el par electrónico libre. Yo tengo el agua, tiene 2 pares electrónicos libres. Cuando le pongo un metal, este par electrónico se pega aquí. Este no se puede meter aquí, por una sencilla razón, porque no tiene la suficiente flexibilidad, queda orientado en otra posición, no puede por espacio. Pero no quiere decir que no se pueda donar a otro metal, pero tiene que ser metales diferentes. Entonces, las aguas, por ejemplo, que tienen 2 pares electrónicos libres, pueden servir como puente entre 2 metales. Entonces les llama ligantes puente cuando están uniendo a 2 metales, 2 átomos diferentes. Ojo, pueden ser 2 átomos diferentes del mismo tipo, es decir, por ejemplo, cobalto 3, cobalto 3. Pero pueden ser también diferentes, cobalto 3, hierro 3. No tienen que ser exactamente, cuando digo diferentes me refiero a que no es el mismo átomo. ¿Sí? Bueno, esos son algunos de los conceptos más simples, ¿no? El amoníaco y el ligante.
Entonces, si yo veo con las aminas, con la familia de las aminas, aquí vamos a darnos cuenta de que, pues aquí tengo el amoníaco. ¿Y el amoníaco qué tiene? Un par electrónico libre, aquí está señalado en naranja. Y fíjense, es la mismo corazón, lo único que yo le cambio es lo de alrededor. Si yo le pongo aquí tiene un par electrónico libre y le pongo 3 hidrógenos como sustituyentes, 1, 2 y 3 sustituyentes, se llama amoníaco. Aquí tengo 3 sustituyentes, 1, 2 y 3. Sin embargo, este tercero, este es un hidrógeno y 2 diferentes que son metilos, entonces dimetilamina. Esta es la metilamina. Yo lo podría escribir como CH3. NH2. Porque tiene 2 hidrógenos y ya. Y esta es la fórmula estructural y la fórmula condensada. Este es uno de los compuestos con los que convivimos cotidianamente. ¿Alguien sabe por qué la trimetilamina es uno de los compuestos que convivimos cotidianamente? ¿Quién me puede responder? ¿Y dónde lo encontramos? ¿Nadie? ¿Quién ha comido trimetilamina? Yo creo que todos han comido trimetilamina. ¿De dónde sale? ¿Han oído hablar de los aminoácidos? Los aminoácidos son la parte fundamental para hacer las proteínas. Y las proteínas, y las proteínas tienen grupos amino. Cuando vienen las bacterias y descomponen una proteína, generalmente se forma una amina producto de la descomposición de la proteína. Por ejemplo, tienen pescado, las bacterias lo empiezan a descomponer, las bacterias se alimentan y como producto de la descomposición se forma trimetilamina, entre muchas otras aminas. Entonces, cuando se descomponen las proteínas de origen animal, preferentemente, se forman muchas aminas como la trimetilamina. Entonces, la trimetilamina es CH3 3 veces N. Y este es el típico olor 3 veces. Y es el típico CH3. Es el típico olor del pescado. Cuando algo huele mucho a pescado muy fuerte, así como amoniacal, es trimetilamina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se descompone el pescado, se forma la trimetilamina. Entonces déjenme borrar aquí las anotaciones porque les voy a enseñar los trucos. Entonces, fíjense, tiene un par electrónico libre. Esto es un compuesto volátil, por eso huele mucho. ¿Qué es lo que hace la gente que quiere hacer trampa vendiendo pescado de baja calidad, que ya está medio empezando a descomponerse, pues empieza a formar trimetilamina? ¿Cómo le bajarían el olor? Pues la primera, pues lavándolo con agua. Esta amina, la trimetilamina, es soluble en agua, y al ser soluble en agua, ¿qué sucede? Al ser soluble en agua, lo que sucede es que se va a ir con el agua, pero mucha queda impregnada en la misma carne del pescado. Entonces sigue oliendo. Entonces no es tan fácil quitar el olor. Entonces tratan de hacer un compuesto poco volátil. ¿Y cómo hacen el compuesto poco volátil? Pues le ponen una especie que no tiene electrones. Que no tiene electrones, ¿para qué? Para que se forme una especie ácido-base de Lewis. Y lo que más fácil le echan es vinagre o limón. Es decir, le echan H+. La configuración electrónica del ion H+ es 1s0. Es decir, tienen un orbital S que no tiene electrones. Entonces el par electrónico puede entrar aquí, formándose el ion amonio. Es decir, N-H+. Entonces, esto de ser un compuesto volátil, porque no tiene interacciones fuertes, se forma un compuesto iónico, que entonces, como ya tiene interacciones fuertes en el medio, ya no es volátil. Entonces, al no ser volátil, ya no huele. Entonces, cuando lo lavan con vinagre o limón el pescado,
le quitan, protonan las aminas de la descomposición de las proteínas, porque el pescado está en descomponiéndose, y huele mucho menos. Si fuera, para hacer más eficiente la reacción, le tendrían que poner algún ion metálico. Nada más que el problema es que, primero, es más tóxico los metales, entonces no es muy conveniente ponerle metales al ¿cómo se llama? A un pescado. Y segundo, los metales, la característica de los compuestos de coordinación es que son de colorcitos, entonces va a poner azul, verde, morado el pescado y eso no es muy vendible. Pero entonces si le ponen protones, que el protón ácido de Lewis o de Lewis más sencillito. Entonces, hagan trampa. Si ustedes están viendo un pescado y si huele a limón o huele a vinagre, no lo compren. ¿Sale? Entonces, fíjense, yo nada más le estoy cambiando el número de sustituyentes aquí. Nada más le estoy cambiando el número de sustituyentes aquí. Si ahora yo le pongo, en lugar de CH2, le pongo una cadena más larga, pongo la propilamina. Y ahora si yo en lugar de ponerle en este CH3 le pongo otra amina, pongo la etilén, porque es un grupo etileno, diamina, que tengo una amina y otra amina. Entonces ya tengo un compuesto que tiene 2 pares electrónicos a donar. Y esto, recuerden que estos enlaces pueden rotar fácilmente y se pueden dar vuelta así bien fácil. Y al darse vuelta bien fácil, pueden pegarse a un solo ion metálico. Lo vamos a ver un poquito más a continuación. Entonces podemos tener muchos ligantes sencillos. Todos los halogenuros son ligantes sencillos que donan 1. Este es el ion oxo, perdón, este 2 está mal, pónganlo aquí. El ion oxo es 2 menos. Se cayó. 2 menos. 2 menos, aquí. El ion hidróxido, el ion peroxo, el ion mercapto, el ion tiol, aquí también se cayó. Esto es 2 menos. Sí, es el ion sulfuro. S, 2 menos. El agua, el amoníaco, el monóxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, es un muy buen ligante. Y de aquí tiene el tipo, son aniónicos o neutros. Y luego tengo algunos que tienen un par de electrónicos aquí y algunos que tienen 2 pares electrónicos aquí, 1 y 2. A los que tienen 2 pares electrónicos los vamos a llamar de determinada manera. Cada par electrónico le vamos a poner el nombre de diente. Mouse maldito, se escribe horrible. Y este tiene 1, 2 dientes, entonces se va a llamar bidentado. Este tiene 1 y 2 dientes, entonces se va a llamar bidentado. Entonces esta es la 1,10-fenantrolina. Este compuesto, en las películas del oeste, le ponían, compraban fenantrolina y le ponían hierro, cloruro de hierro, 3, y se formaba un compuesto rojo sangre y era la sangre artificial de las películas, porque formaba un compuesto tan rojo que parecía sangre. ¿Sale? Entonces, los ligantes van a ser las especies, las moléculas, que sean provenientes de los elementos del grupo 15, 16 y 17, y todos los compuestos. Entonces puedo tener aminas, si tienen amoníaco, si tienen nitrógeno, se llaman aminas. Y puedo tener las cosas isoelectrónicas, es decir, que se comportan exactamente igual, en el mismo grupo, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Entonces tengo abajo del fósforo, tengo las fosfinas que se comportan igual, y luego las arsinas, y luego las estilbinas. Entonces todos estos tienen un par electrónico aquí, y todos se van a comportar de manera similar. Cuando yo me voy al grupo 16, aquí voy a tener 2 pares electrónicos. Y tengo los del oxígeno, dependiendo quién sea R, puede llamarse de una manera u otra, ustedes ya saben química orgánica. Aquí tengo los tioles o tiéteres, dependiendo también qué sea R. Los de análogo selenio y telurio, y todos estos se pueden comportar como unos ligantes, es decir, como bases de Lewis. Los halogenuros normalmente se combinan solitos, porque tienen sus electrones. Y puedo tenerlos combinados, por ejemplo, si aquí tengo un CH2, tengo un grupo amino y un grupo ácido, un ácido carboxílico. Resulta que los ácidos carboxílicos suelen ser muy buenos ligantes. Tienen un par electrónico aquí y tienen otro par electrónico aquí. Déjenme pintárselos. Tiene un par electrónico aquí y tiene otro par electrónico aquí que está compartiendo con este metal, un electrón y otro electrón. Y se fijan, está desprotonado. Normalmente los ácidos carboxílicos
los C, O, H, ya habían visto química orgánica, ya saben que es un ácido carboxílico, lo vieron desde la prepa. R. Para que se coordinen, funciona mejor cuando están desprotonados, es decir, C, O menos, es decir, están como aniones. Recuerden, la base de Lewis es algo que tiene que tener cierta tendencia negativa, por eso ese par de electrones. ¿Sí? Entonces aquí tengo una carga negativa que va a contrarrestar una valencia primaria del metal. Y se puede coordinar de la siguiente manera. Un oxígeno se puede donar al metal, o el nitrógeno se puede donar al metal, porque aquí tengo también un par de electrones, o puede ser mixto, 1 y 1. De esta manera se está comportando como bidentado, y de esta manera como monodentado, y de esta monodentado y monodentado. ¿De acuerdo? Profesor, Podemos disculpe, tener, ¿sí? perdone que lo interrumpa. Sí, sí. Entonces, ¿el número de dientes está en función de los pares electrónicos libres? De los átomos que puedan donar pares electrónicos libres. Por ejemplo, Más, ajá, sí, por ejemplo, este oxígeno tiene 2 pares electrónicos libres si hacemos la estructura de Lewis, pero solamente va a donar uno, porque si viene aquí el metal, este par electrónico apunta para otro lado y ya no lo puede hacer. Entonces, es de cuántos pares electrónicos libres no hay en total en la molécula, sino átomos que puedan donar. Entonces, esta se va a comportar como bidentada porque puede donar este y este. Y va a depender de la geometría. Es como nosotros. Si nosotros vemos con nuestros ojos hacia el frente, pues para poder ver hacia atrás, ¿qué tenemos que hacer? Pues darnos la vuelta. No podemos utilizar esos. Yo puedo ver con un ojo una cosa y con otro ojo otra, pero no soy camaleón. Entonces el camaleón sí puede echar un ojo para adelante y otro para atrás, pero los humanos no podemos hacer eso. Entonces, así son los átomos. Si pueden unirse a un mismo metal, entonces se van a considerar como monodentados. Vamos a poner más ligantes y lo vamos a ver más claramente. ¿Sale? gracias, profesor. Vale. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una diamina. Esta y esta. Entonces, claro, cuando le pongo un metal se puede pegar aquí de forma monodentada o se puede pegar de forma bidentada. Pero esto ya está apuntando más o menos en dirección correcta. Entonces, el ácido carboxílico, les digo, es negativo. El ácido carboxílico, eso apréndanselo de una vez, le gusta estar desprotonado para poderse coordinar. Es una observación experimental. Hay muchas maneras de explicarlo teóricamente, pero bueno. Claro, hay más densidad de carga negativa. Si el metal le falta densidad de carga, pues obviamente va a ser mejor donador de electrones esto que esto, densidad electrónica. Entonces se puede formar como monodentado, como puente, un oxígeno a un metal y otro oxígeno a otro metal. Y como bidentado. Entonces los carboxilatos tienen mucho juego. Y en la naturaleza encontramos, en nuestro cuerpo mismo, tenemos enzimas que tienen metales y están a veces libres, esos carboxilatos, a veces coordinados de forma monodentada, a veces con 2 metales y a veces bidentados. 1, 2. Entonces, eso es bastante normal. Si se fijan, aquí vamos a ver que cuando yo tengo un ligante bidentado que dona un par de electrones, vénganse aquí a la mina de arriba, este y este, le está donando un metal. Fíjense, forman una especie que es un anillo y está incluyendo al átomo metálico. Es un anillo que está incluyendo al átomo metálico. En las otras especies, aquí está abierto, aquí pues está abierto, aquí no hay metal. Entonces, cuando se forma un ciclo cerrado, a esa cosa se le llama quelato. Y eso viene del latino, del griego. Kelos, que es como cangrejo, y es como si fuera la pinza. Déjenme borrar porque si no, no se va a ver nada. Como si fuera la pinza de un cangrejo, y aquí vendría la pinza de un cangrejo, y aquí la pinza de un cangrejo, que muerde al metal. Entonces, si el cangrejo lo ponemos aquí, sus patitas, sé que dibujo mal, tengan mucha imaginación y perdónenme mis dibujos de patas de araña, y más con el mouse. Estas pinzas que estamos rellenando aquí están mordiendo al átomo metálico, y por eso les llamo el quelato, por el nombre científico de los cangrejos. Profe, una duda. Sí. De los carboxilatos,
el que genera el puente o el bidentado, ¿hay uno más estable o los dos pueden ser posibles? Depende mucho, los dos pueden ser posibles. Depende mucho. Si te fijas, vamos a borrar esto. Es buena pregunta. ¿Cuándo se va a formar esto o cuándo se va a formar esto o esto? Si hay mucho metal, se puede, por cada uno de estos, si la estequiometría, pues es muy probable que se formen estos de aquí, dependiendo de la proporción. Sí, y entonces, ¿cuándo se va a formar el monodentado o el bidentado? O sea, como quelato, como monodentado, se va a comportar el carboxilato. Va a depender mucho de la geometría. Por ejemplo, metales muy grandes o que haya mucho impedimento estérico, no van a poder formar el bidentado porque va a estar muy grandote. Y este anillo es muy pequeñito, se fijan, nada más son 3 átomos. Entonces, se va a comportar como monodentado. Depende un poco de la geometría. Son parámetros que vamos a ir analizando a lo largo del curso. No es tan trivial decirlo. No siempre se forma uno u otro. Depende de las condiciones y del metal. Entonces, eso hace una química muy rica, que a veces el carboxilato se comporta de una manera o de otra, y eso hace que tengamos un comportamiento químico muy diferente. Ok, profe, gracias. Sale. Aquí tienen una amina, la etileniamina. Este es uno de los ligantes más comunes y corrientes en química, en los laboratorios. Los encontramos en muchos lugares. Y son dos aminas unidas a un grupo etileno, que son estos 2H2 que están en medio. Si nosotros ponemos el ligante libre es como lineal. Este va a repeler a este y se van a poner opuestos. Pero cuando llega un metal, se pega al metal y este le va a encantar el metal también, entonces se va a dar la vuelta para pegarse a este, formándose esto. Fíjense, este anillo ya es de ¿cuántos miembros? 1, 2, 5. 3, 4, 5. Lo de ahí abajo es un 3, aunque no lo crean. A veces me da el terror el puntero, de pronto me saca una raya así medio fea, pero bueno. Entonces este es de 5. Entonces esto es más estable que los de 3, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y hay ligantes muy comunes, la etileniamina es el que acabamos de ver. Cada vértice normalmente representa un CH2. Entonces tengo dos especies que tienen pares electrónicos libres, una, dos aminas, y estas que son la cadena que une a las dos aminas. Luego a este se lo van a aprender de memoria porque este es muy importante en la química, muy importante en las aplicaciones. El ácido etilendiamina tetracético. Yo les dije, estos son carboxilatos. Estos son carboxilatos. Estos son carboxilatos. Y para que se coordinen los carboxilatos, ¿cómo debemos de tenerlo? Desprotonado. Tenemos que quitar los protones. Entonces vamos a tener etilendiamina tetracetato, porque tiene un acetato, otro acetato cargado, otro acetato y otro acetato cargado. Recuerden, este grupo se llama grupo acetato en química orgánica y etilendiamina, entonces, etilendiamina tetracetato. Si nosotros empezamos a contar los pares electrónicos libres, que es un poco lo que les había dejado de estar fíjense, yo tengo un átomo donador, aquí hay un par de electrones que puede donar, otro átomo donador, un segundo, un tercero, un cuarto, y luego la etileniamina, pues aquí, en lugar de estos H2 tenemos 4 acetatos, 2 y 2, y aquí también un par electrónico libre, entonces sería 5, y aquí sería el sexto. Entonces, como una araña, entonces cuando veo un ion metálico, esta araña atrapa el ion metálico. ¿Se acuerdan cuál es el número de coordinación más común con los de Werner? Era el 6, ¿se acuerdan? Y este que es un ligante hexadentado porque tiene 6 dientes o 6 pares electrónicos que pueden donar. Este ligante se utiliza mucho, mucho, mucho. ¿Lo han oído hablar de él? ¿En dónde se utiliza? En la vida cotidiana o en la vida normal. Les voy a dejar una tarea de pura ociosidad. Van a ir a ver a su baño y van a ver un shampoo. Y el shampoo que tiene, muchos, no todos, pero muchos shampoos tienen EDTA. ¿Y por qué tiene EDTA el shampoo? Así se le abrevia. Porque cuando nosotros nos bañamos, el agua con la que nos bañamos es destilada. Pues no, ¿verdad?
Yo no me baño, nunca me he bañado con agua destilada. Yo creo que ustedes tampoco. Se bañan con agua de la regadera. ¿Y el agua de la regadera qué tiene? Pues sales minerales. ¿Y las sales minerales qué son? Iones en disolución. Iones, calcio, iones, bario, iones, principalmente calcio. Y que es un ion, que es un ácido de Lewis. ¿Qué pasa cuando tienen un carbonato de calcio o un sulfato de calcio en el agua disuelto y cuando se evapora el agua se precipita y se forma el carbonato de calcio o el sulfato de calcio, ¿no? Tienen el calcio y se forma el SO4. Si ustedes en su próximo viaje que puedan hacer, cuando acabe la pandemia, se van a Guanajuato y se bañan ahí y y no se pongan un shampoo muy común, un shampoo muy bueno, lávense con jaboncito común y corriente. ¿Y cómo les queda el pelo? Todo cenizo, todo feo, con el agua dura que hay en Guanajuato, porque el agua de Guanajuato tiene muchas sales minerales, por eso se hicieron las momias. Los iones del agua que hay en Guanajuato, de los mantos, tienen muchos iones, entonces impidieron la replicación de las bacterias, entonces no se descompusieron cada vez, por eso se momificaron. Entonces tienen tantos iones, entre ellos calcio y algunos otros, que cuando nos bañamos, se nos seca el pelo, se evapora esa agua y se sedimenta sobre el calcio, el sulfato de calcio, el carbonato de calcio se sedimenta sobre el pelo, haciendo que se forme una capita de esas sales sobre el pelo, haciendo que el pelo se vea cenizo y feo. Entonces por eso dicen, qué agua tan dura, se queda muy feo el pelo. ¿Qué le ponen a los shampoos? Le ponen ácido etilenimetilacético. Fíjense, el EDTA, cuando está esprotonado, tiene carga 4-. Cuando yo le agrego un ion calcio, se va a coordinar el calcio 2+, para formar, y la flecha de reacción es esta, si no, no me cabe, calcio, el ion metálico, y el ligante EDTA, A. ¿Cuál es la carga del EDTA? 4-. ¿Y cuál es la carga del calcio? 2+. Si sumo las cargas, este complejo va a tener carga 2-. ¿Y los contraiones qué van a ser? Pues los del que por ejemplo, son sodio. Entonces va a ser una sal muy soluble en agua, a diferencia del sulfato de calcio. Lo que quiere dar como resultado es que el sulfato de calcio se precipita mucho antes porque tiene una solubilidad menor y y el DTA tiene una solubilidad mayor. Entonces, cuando el shampoo tiene DTA, arrastra los iones metálicos al agua y no se les pegan en el pelo y por eso les queda el pelo brillante y sedoso. Hay una química de coordinación detrás de un pelo brillante y sedoso, en pocas palabras. ¿Sale? ¿En dónde más? Pues ustedes ponen en la plancha EDTA. Si usaron la plancha con agua normal de la llave, se les van a depositar los iones, las sales metálicas, y la forma de hacerlos solubles, pues con EDTA. Las calderas, desincrustan las calderas cuando usan el agua, con EDTA. Entonces hay muchas cosas para aplicaciones de esto. Los ligantes bidentados, si tienen libre rotación, se pueden mover y acomodar para formar quelatos. Pero hay ligantes que son rígidos, por ejemplo, esta diamina aromática. Esta diamina aromática, si yo le pongo metales, se va a pegar a este metal acá, aquí y este metal aquí. Pero no se va a poder dar la vuelta porque este anillo es muy rígido. Este anillo no se puede doblar. Entonces, para que pueda ser un ligante bidentado, tiene que tener una geometría adecuada para que cuando haya un metal, se pegue al metal, como es esto. Entonces, los ligantes no solamente cuenta el número de átomos, átomos donadores que tiene el ligante, sino también cuenta la disposición, que tenga una disposición adecuada. Es lo que les decía, con los ojos, un camaleón da vuelta a los ojos, entonces puede hacer que se voltee a ver acá, pero pues en la naturaleza eso no es muy común, entonces puede ver a un metal aquí, pero ve un metal aquí o ve un metal acá, no se puede dar la vuelta. Hay veces que simplemente esto me da mucho juego. Si se coordina de esta manera, o se coordina de esta manera, ya son isómeros diferentes. Y estamos hablando del mismo tipo de anillo.
Algunos ligantes evidentados comunes. El carbonato es un ligante evidentado. El oxalato es un ligante evidentado. La glicina, un aminoácido, es un ligante evidentado. La etilendiamina y así muchos. Por ejemplo, cuando uso fósforo, pues vean, puedo tener lo mismo. Cuando pongo azufre, también. Cuando tengo ligantes mixtos que tienen átomos donadores diferentes. El acetilacetonato es bastante común. Lo utilizaron en química general. Con arsénico también es un ligante, hay muchos ligantes. Entonces tenemos una química increíblemente rica y variada con esto. Bueno, yo creo que ya se terminó la clase. Vamos a dejarlo aquí. Les queda una tarea. Entrar a la tarea que les dejé el otro día. Ya se puede entrar, parece ser. Ya hay muchos, ya hay 17 o 20 que lo han entregado. Los que falten entregarlo, háganlo. Es muy sencilla. Es una tarea para que vean, identifiquen los pares electrónicos. Y les voy a dejar otra para que identifiquen cuántos átomos donadores hay en un ligante. De esta manera vamos a ir adquiriendo pericia para ver ese tipo de cosas. Y lo discutimos la próxima clase. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, Profesor. profe. Bien. Profe, Sí. Bueno. ¿va a subir la clase hoy? Sí, ahorita déjenme pararle de una vez el stop recording.